Lección Divina. Lectura orante del Santo Evangelio. Segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Euntes docete omne gentes. Vayan y hagan discípulos míos en todas las naciones. Sexto continente. El continente virtual al que somos enviados a proclamar el Santo Evangelio. Paz y bien en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo de parte de su hermano, Padre Francisco Estrada Sandoval. Oremos. Dios y Padre de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer paso. Lección. ¿Qué dice el texto del Santo Evangelio? El Señor resucitado se aparece visiblemente el domingo de la resurrección y en la octava. El mismo día de la resurrección, al anochecer. Recordamos que en el cuarto Evangelio encontramos la luz y la oscuridad, el día y la noche. Aquí aparecen los dos, día y noche, al anochecer del día. En las dos ocasiones, la comunidad está a puerta cerrada por miedo a los judíos. El saludo del resucitado, Shalom, la paz, que aparece 3 veces en el pasaje del Evangelio. Jesús se hace presente, les muestra las manos y el costado,
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. El verbo ver, que el cuarto evangelista lo usa para ver la persona del Señor Jesús, es la condición para recibir la epifanía del mismo Jesús. En la primera carta, San Juan expone de manera impresionante lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Hasta aquí esta citación de la primera carta de San Juan. El ver para Juan Evangelista es condición sine qua non, sin la cual no se puede contemplar la epifanía del Verbo encarnado. De ahí que en el capítulo 9 en su Evangelio nos relate, como uno de los 7 signos, la curación del ciego de nacimiento, en donde el ciego, en un proceso de fe, llegará arrodillado delante del Señor Jesús, proclamando su fe. Creo, Señor. En ese mismo capítulo encontramos la importancia del poder ver. Así lo dice el mismo Señor Jesús. Jesús añadió: he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven, se volverán ciegos. En el pasaje que nos ocupa, el verbo ver aparece repetidas veces. Cuando los discípulos vieron al Señor, hemos visto al Señor, si no veo en sus manos la señal de los clavos. Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Se llenaron de alegría. La garantía de un verdadero encuentro con el Señor resucitado son la paz del resucitado y el gozo, la alegría. Gozo y paz que el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5 pone en el elenco de los frutos del Espíritu Santo. El envío, la misión, el apostolado. El resucitado envía a su iglesia para perdonar, así como el Padre lo envió. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. La comunidad de los creyentes es una nueva creación, esto gracias al soplo del Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. La comunidad misionera. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. La cerrazón de Tomás, una soberbia que condiciona el creer. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. La octava de Pascua. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. El resucitado, divino Maestro que corrige. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. La respuesta de Tomás: Señor mío y Dios mío. La bienaventuranza de la fe que no pide pruebas. Jesús añadió: tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Una primera conclusión del cuarto evangelio. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Los estudiosos del Evangelio de San Juan ven aquí la conclusión del Evangelio, es decir, así terminaba el evangelista su obra. Sin embargo, los estudiosos comentan que fue necesario añadir un capítulo más a su Evangelio, que con facilidad se puede ver otra conclusión en el capítulo 21. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros.
Se cree que la razón de esto es porque corría entre las comunidades la idea de que al discípulo amado no había de morir. Y el mismo discípulo necesita aclarar esto como se menciona en el capítulo 21. Sobre todo que el apóstol no quería protagonismos entre las comunidades, algo parecido a nosotros cuando en nuestros pequeños y diminutos apostolados nos sentimos muy importantes e indispensables. Antes de pasar al segundo paso, una nota sobre los evangelios de la resurrección. El primer día de la semana. En Lucas 24:1 encontramos el primer día de la semana. En Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En Marcos 16:2, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. En Juan 20:1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. En los Hechos de los Apóstoles 27, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente. En la primera carta a los Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos insiste en que no nos dejemos robar, por ejemplo, la alegría, y así otras virtudes propias de la Iglesia. Considero que nos hemos dejado robar el primer día de la semana. En las redes sociales los católicos le dicen al lunes, el primer día de la semana, feliz inicio de semana, convirtiendo el domingo como el fin de la semana. Alguien podría decir, es que uno se refiere al inicio de la semana laboral, pues no creo muy conveniente que un creyente, cuyo fundamento de su fe es la resurrección, pueda tener otros inicios de semana. Segundo paso de la Lectio Divina, Meditatio. ¿Qué me dice el texto del Santo Evangelio? La primitiva iglesia. 1. Una comunidad, no un grupo de personas, tampoco un club de amigos, así lo dice el Evangelio. Estaban reunidos. Su identidad ontológica es ser iglesia koinonía, es decir, convocados para la comunión. En la primera lectura de este domingo, de los Hechos de los Apóstoles, veremos una comunidad aún más madura ya dando frutos. Abro comillas. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. Cierro comillas. A este respecto, San Juan Pablo II nos dice, abro comillas, hacer de la Iglesia la casa y la escuela de comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. ¿Qué significa todo esto en concreto? Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión significa además
capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones. Sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento. Cierro comillas. Estoy citando de la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte del Sumo Pontífice Juan Pablo II al concluir el Gran Jubileo del año 2000. El texto evangélico, enriquecido con las palabras de San Juan Pablo II, me invita a una reflexión seria, profunda y humilde sobre mi identidad de Iglesia Koinonía, Iglesia Comunión. Primero, ¿qué tanto tengo conciencia de que la Iglesia es un misterio que tiene su origen en la comunión de la Santísima Trinidad? ¿Un solo Dios en tres personas realmente distintas, como nos decían en el Catecismo? Segundo, ¿qué tanto fomento en mí la espiritualidad de comunión para ser instrumento de unidad en el cuerpo místico de Cristo? Unidad en un sentido católico, es decir, universal, sin fronteras de ningún tipo. Tercero, ¿qué tanto concretizo esta espiritualidad de comunión llevando las cargas de los otros sin ceder al egoísmo, como dice San Juan Pablo II, que engendra competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianzas y envidias? En estos momentos me vienen a la mente las palabras de aquella santita encantadora por su pequeñez evangélica, Santa Teresita del Niño Jesús, quien dice: en el corazón de mi madre la Iglesia, yo seré el amor. Número 2. Una auténtica comunidad peregrina, con limitaciones, con pecados, pero también con virtudes. Su principal virtud es la humildad, pues reconoce su miedo que la lleva a encerrarse, a ser, sí, una iglesia koinonía, pero una iglesia a puerta cerrada, donde la primera experiencia del resucitado no ha bastado para dejar esta cerrazón, pues a los 8 días que se aparece el resucitado, aún sigue a puerta cerrada. Algo que me llama la atención en las muchas asambleas diocesanas de pastoral en las que he tenido la bendición de participar en diferentes diócesis es la tendencia a inflar o maquillar la realidad. Posiblemente es el amor inmaduro a la Iglesia, en la que nos proyectamos queriendo ver no a la novia del Apocalipsis que baja del cielo engalanada para su esposo, sino más bien quizás se trata de una especie de miopía que no nos deja ver la realidad, y no tanto por el afán de ser pesimistas y negativos, sino en un examen de conciencia humilde para emprender nuevamente el camino de la conversión. Sin duda, en este punto los últimos papas nos han dado ejemplo al reconocer nuestros pecados de iglesia. La pregunta sería entonces, primero, como iglesia que soy, ¿a qué le tengo miedo? ¿Me doy cuenta de que este miedo me lleva a encerrarme? ¿Identifico cuáles puertas de mi iglesia están cerradas? En este punto se requiere de un grado alto de humildad y sinceridad para reconocer, como la comunidad del Evangelio, que ellos estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. No tienen empacho en decirlo con todas las letras. Quizá se acordaban de las palabras del Maestro: la verdad los hará libres. Necesito la humildad y la sinceridad
para no confundir mi cerrazón con virtud de fidelidad a la doctrina de la Iglesia, a sus tradiciones, a sus rúbricas litúrgicas, a sus cánones. La primitiva Iglesia tenía miedo a los judíos, porque no querían correr la misma suerte del Divino Maestro terminando en la cruz. Sin embargo, notemos que la humildad al reconocer ese miedo y a qué le tienen miedo, los hace verdaderos discípulos del resucitado. Seguramente esta es la razón poderosa por la cual son capaces de dejar entrar al resucitado, recibir su paz, llenarse de su alegría, recibir al Espíritu Santo para perdonar, ser enviados al mundo y comunicarle a Tomás su alegría. Otra miseria de esta pequeña comunidad es la cerrazón de Tomás a negarse a creer. Él lo dice claramente y pone sus condiciones para creer. Sin embargo, ante la presencia del resucitado reconoce su falta y profesa su fe. Señor mío y Dios mío. Como Iglesia, ¿a qué le tenemos miedo? Como comunidad parroquial o diocesana, ¿a qué le tenemos miedo? Personalmente, como discípulo del resucitado, ¿a qué le tengo miedo? Es necesario estar atentos a no boicotearnos, a no ponernos trampas, para quedarnos en la zona de confort. El mundo de hoy, en este cambio de época, nos presenta muchos retos. Todos somos testigos de los grandes cambios que aún se están gestando, particularmente en el ámbito tecnológico y antropológico, es decir, está cambiando la manera de concebir al ser humano. Esto no quiere decir que la naturaleza del ser humano cambie en sus componentes más profundos. Lo que sí está cambiando es la manera de ver al ser humano, generándose así determinadas conductas en todas las esferas de la sociedad, y la Iglesia no es su excepción. En realidad, un cambio de época ni es bueno ni malo. Es solo una circunstancia histórica que viene acompañada de riesgos y oportunidades. En mi opinión, la crisis generalizada por la que estamos atravesando como humanidad es una gran oportunidad para mostrar al mundo a Jesús resucitado, que responde a los anhelos más íntimos de todos los seres humanos. Esto no quiere decir que los desafíos no sean muy grandes. Número 3. Jesús resucitado se hace presente visiblemente. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Es promesa del mismo Señor. Donde 2 o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El resucitado está presente en su Iglesia, que está siempre y en todas partes reunida en el nombre de su Señor resucitado, solo que se hizo presente en sus apariciones desde su resurrección hasta su ascensión a los cielos. Como a la primitiva Iglesia, nos llena de paz y alegría saber que no obstante el miedo y nuestra cerrazón, Jesús resucitado no dejará a su Iglesia. Como Él mismo lo ha dicho: «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». ¿Qué me dice el texto del Santo Evangelio? Que a pesar de todos nuestros pecados, la razón de ser de vivir en comunidad es Jesús resucitado. Sería muy triste ser miembro de la Iglesia, de la comunidad convocada por el Espíritu Santo, y no vivir en la fe de esta presencia viva del resucitado, o limitar esta presencia viva a una doctrina por muy ortodoxa que ésta sea, o que esta presencia se limite a un sacramentalismo infructuoso. El texto del Santo Evangelio me dice que viva en comunión principalmente con la Iglesia primitiva, con estos hermanos nuestros, con los que están ahí en aquella Iglesia, encerrados por miedo a los judíos, pero que tienen la dicha de descubrir la presencia del resucitado. Entonces me pregunto, ¿cómo hacer para mantener viva la fe? Esta fe nos hará vivir en la paz del Señor Jesús resucitado. Esta fe nos hará contemplar las manos y el costado del resucitado, pruebas del torrente del amor misericordioso del Padre, que tanto ama al mundo, que nos ha entregado a su Hijo muy amado. Una iglesia koinonía, una comunidad que vive en la presencia del resucitado y no cesa de contemplar las llagas de su Señor, es capaz de ser la presencia del resucitado, no solo mediante doctrinas y ritos,
sino sobre todo por sus acciones. Es una comunidad en la que se respira la paz y se irradia la alegría de vivir ante la presencia del resucitado. Número 4. Una iglesia misionera, una iglesia que vive en la misma misión de su Señor. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. La iglesia, abro comillas, enviada por Dios a las gentes para ser el sacramento universal de la salvación, obedeciendo al mandato de su fundador, por exigencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres, siendo así que esta misión continúa y desarrolla a lo largo de la historia la misión del mismo Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. La Iglesia debe caminar por moción del Espíritu Santo por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio y de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección. Pues así caminaron en la esperanza todos los apóstoles, que con muchas tribulaciones y sufrimientos completaron lo que falta a la pasión de Cristo en provecho de su cuerpo, que es la Iglesia. Cierro comillas. Decreto ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia del Concilio Vaticano II. De ahí la importancia de un constante examen de conciencia que nos ayude a ver en qué medida somos fieles a la misión que nuestro Señor nos ha confiado. Así me pregunto, ¿me siento enviado por Cristo al mundo? Y aún más importante, ¿voy a donde Cristo me envía? El ser enviado, es decir, misionero, enviado al mundo, ¿es mi identidad total como discípulo misionero de Jesucristo? En este sentido podemos comprender la identidad de los santos con Cristo, particularmente el ejemplo de San Pablo, el misionero de los gentiles, que es muy iluminador. Abro comillas, porque evangelizar no es gloria para mí, sino necesidad. Ay de mí si no evangelizara. Cierro comillas, y es de la primera carta a los Corintios 9:16. Número 5. La Iglesia animada por el soplo del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Llegados a este punto, tenemos a una iglesia primitiva trinitaria, así como lo menciona San Juan Pablo II. Espiritualidad de la comunión significa, ante todo, una mirada del corazón, sobre todo, hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. En el texto del Santo Evangelio encontramos a la Santísima Trinidad, el Padre que envía al Hijo, que vive resucitado en la comunidad y que confiere el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. En esto se fundamenta el ser mismo de la Iglesia, su misma naturaleza, su razón de ser, imagen y semejanza de la comunión de las tres divinas personas. El soplo del Espíritu Santo nos recuerda al soplo que recibió Adán en el Génesis, por lo que ser Iglesia es ser la nueva creación animada por el soplo del Espíritu Santo, un soplo que nunca termina, pero que depende de nosotros como Iglesia, que ese soplo del Espíritu Santo fructifique en el perdón de los pecados. Solo así es la Iglesia de la Divina Misericordia, que tiene misericordia de los hijos del Padre, que como Madre misericordiosa sana a sus hijos con el perdón de sus pecados. Es este Espíritu Santo quien capacita a la comunidad para dar perdón, para ser una comunidad misericordiosa, es decir, una comunidad cuyos miembros experimentan constantemente el perdón del resucitado, una comunidad que vive sumergida en el mar de la misericordia, porque sabe reconocer sus propias miserias, sus propios miedos, sus propios pecados, pero que se iluminan en las llagas gloriosas de su Señor. Alimentándonos de las enseñanzas de los padres de la Iglesia, San Agustín nos dice en uno de sus sermones, abro comillas, ¿qué es la misericordia?
no otra cosa sino una cierta miseria contraída en el corazón. La misericordia trae su nombre del dolor por un miserable. La palabra incluye otras dos, miseria y corazón. Se habla de misericordia cuando la miseria ajena toca y sacude tu corazón. Cierro comillas. En una comunidad reunida en torno al resucitado, que recibe constantemente la efusión del Espíritu Santo, tal como lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, el amor de Dios Padre se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos da, de tal manera que la aspiración más profunda de sus miembros es ser misericordiosos como es misericordioso el Padre Celestial. En una comunidad así, los chismes, los pleitos, la competitividad, el protagonismo, las envidias, las calumnias, etc., no son su estilo de vida. Por eso en la segunda lectura de esta octava de Pascua, el apóstol San Juan nos dice: todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Hasta aquí el apóstol San Juan. En este texto del Santo Evangelio veo dos momentos de la misericordia que los discípulos experimentan, o que los discípulos practican. Primero, con Pedro el apóstol, quien apenas hace 3 días negó 3 veces a nuestro Señor. En ningún evangelio de la resurrección se encuentra el menor rastro de reproche al primer vicario de Cristo por haber negado al Señor. Por el contrario, vemos que la pequeña iglesia está reunida en torno a Él, que ya hace las veces de Cristo cabeza de la iglesia. Por eso me pregunto si los católicos que ahora tristemente critican al Santo Padre el Papa Francisco hubieran sido miembros de la primitiva iglesia, posiblemente no cesarían de echarle en cara a Pedro su triple negación. Y no estoy diciendo que haya que perdonarle algo al Papa Francisco. Segundo, con el apóstol Tomás, quien no se encuentra presente y le dicen: hemos visto al Señor. Y no se ponen a reprocharle: pues ¿dónde andabas? ¿Que no te interesa estar con nosotros? Y muchos reproches que a veces se escuchan en nuestras comunidades. Pero sobre todo en el texto del Santo Evangelio, el resucitado muestra su misericordia para con Tomás. Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Fue esta misericordia la que suscitó en el corazón de Tomás primero la humildad de reconocer su miseria expresada en su cerrazón, en su negación a creer, y luego la profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Es una pena que la divina misericordia se extralimite solamente al rezo de la coronilla, olvidando la práctica de las 14 obras de misericordia que la Santa Madre Iglesia nos ofrece como una medida práctica y concreta de ser misericordiosos, pues bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Me pregunto, como miembro vivo de la Iglesia, de la comunidad enviada al mundo, ¿en qué medida soy instrumento de perdón del Padre en Jesucristo? ¿Cómo veo mis propios pecados y los pecados del mundo? ¿Los veo en la misericordia del Padre o bajo mis propios juicios? Sexto, la bienaventuranza de la fe. Dichosos los que creen sin haber visto. Personalmente, cuando escucho esta bienaventuranza de la fe, del creer sin ver, pienso en nuestra Madre Santísima, la Virgen de Nazaret, a quien Isabel felicita precisamente por su fe. Dichosa tú porque has creído. Como lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. La Virgen Madre creyó en el Hijo de Dios sin necesidad de verlo. Antes de que el Verbo se encarnara en su seno inmaculado, ella lo aceptó en su corazón. Por eso es necesario recurrir a ella como madre y maestra, para que nos forme en una fe adulta, una fe sin milagros, para poder ser dichosos por nuestra fe sin necesidad de ver. Desde luego que esta fe no es fruto del esfuerzo personal, sino que es don del Espíritu Santo,
pero que es necesario recibir y vivir en el don de la fe. Tercer paso de la Lectio Divina: oratio, oración. Respondo al Santo Evangelio con la oración. Es muy importante darnos cuenta que la oratio es en primer lugar algo personal, por lo que solo cada uno puede vivir en su propia experiencia, en esta relación con la Santísima Trinidad, recordando lo que el apóstol Pablo nos dice, que el Espíritu Santo ora en nosotros. Con esta confianza queremos intensificar nuestra vida de oración, especialmente a partir de este año que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha dedicado a la oración. La Beata Madre Inés dice que la oración es su vocación. En este tercer paso de la Lectio Divina, que es la oratio, sugiero unas pistas, recordando una vez más que cada uno necesita vivir este momento de oración. En relación a la misericordia, la Beata Madre Inés dice, nos participa su oración, y lo hacemos nuestra esta oración. Sírvete de nosotros, Padre, como un instrumento para tu gloria. Sírvete de nuestras vidas, de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestro amor. Conviértenos en fuego para que abracemos al mundo entero, y así nuestra miseria, puesta al servicio de tu misericordia, obrará maravillas. Señor, mi fuerza, mi poder, mi confianza, mi fe ciega está en mi miseria, puesta al servicio de tu misericordia. Oh Dios mío, yo sé, yo siento que me amas con amor de predilección. Es que eres Dios de amor, Dios de misericordia. Ahí está todo. Tengo fe ciega en tu misericordia. Jesús amante, cantaré eternamente tus misericordias. Quisiera tener 1000 voces y que éstas llegaran hasta los últimos confines del mundo para decir a todos, qué dulce eres para todos los que te aman. Que todas las criaturas me presten sus voces, su gratitud, para cantar aquí en la tierra tus misericordias. Cántico que deberá perpetuarse en la eternidad. Hasta aquí la Beata Madre Inés. Tomo también la siguiente oración del cardenal Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán, de feliz memoria. Abre nuestros ojos. Tú conoces, Padre de misericordia, y sabes lo importante que es para nosotros que queremos conocer a tu Hijo, la misteriosa comunión con sus sufrimientos. Sabes cuán lejos está de nuestra mentalidad, desmentida continuamente por el lenguaje cotidiano. Por eso te pedimos humildemente que nos abras los ojos de la mente y del corazón para que conozcamos a Cristo, el poder de su resurrección, la comunicación en sus pruebas, para ofrecer con Él nuestra vida por su cuerpo que es la Iglesia. Ilumina, Señor, nuestra mente para que podamos comprender las palabras de la Escritura. Enciende nuestro corazón para que advirtamos que no están lejos de nosotros, sino que en realidad las estamos viviendo y son la clave de nuestra experiencia presente, de la situación de tantas personas hoy en el mundo. Te lo pedimos, Padre, con María, Madre dolorosa, por la gloria de Jesús, muerto y resucitado por nosotros. Cuarto paso de la Lectio, la contemplatio. Quédate impresionado, fascinado en el silencio, en calma. Déjate animar por el ardor de la palabra, del Santo Evangelio, del Señor Jesús resucitado que te muestra sus manos y su costado. En uno de sus libros, el cardenal Carlo Maria Martini, gran biblista, nos dice: quisiera subrayar la importancia de la contemplación, sin la que todo resulta insípido y se convierte en ejecución fatigosa de los preceptos, en moralismo. La falta de contemplación nos impide captar globalmente
los diferentes aspectos de la experiencia cristiana y vivir realmente el ven y sígueme de Jesús. En la contemplación, el hombre alcanza el máximo de claridad y de fuerza. El paso de la meditación a la contemplación es, pues, un momento vital y determinante de la experiencia cristiana. Con frecuencia, nuestra experiencia cristiana se da como máximo a nivel de meditación, de reflexión, de bellos pensamientos, pero todavía oscura respecto a muchos valores del don de Dios hecho al hombre. Tal es a menudo la experiencia de los apóstoles en el Evangelio de Marcos, que ven y no comprenden, que tienen ojos y no ven. Por esto nos encontramos inciertos, a vueltas con continuos replanteamientos y con deseos de evasión, porque no se tiene como referencia la contemplación. Las preguntas que podemos hacernos entonces deben ser cómo practicamos la lectio y la meditatio, pero sobre todo si nos abrimos a la contemplación, si la consideramos fundamental para nuestro camino de fe. Yo creo que todos nosotros hemos tenido momentos de verdadera contemplación en los cuales hemos podido discernir también la consolación de Dios. Los invito a reflexionar sobre estos momentos y a que los valoren juntamente según los designios del Señor. Hasta aquí el cardenal Martini. En este sentido, el Papa Francisco, en la bula de convocación al Año de la Misericordia en el 2015, nos dice, y cito esto, para que nos ayude ya concretamente en este momento de la contemplación. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Hay momentos en los que, de un modo mucho más intenso, estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Hasta aquí el Papa Francisco. Actuar. Haciendo un compromiso que brote de este encuentro con el Señor, es el salto a la vida. Animado e invadido por la palabra, regreso a la vida cotidiana. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. El resucitado nos envía al mundo para ser misioneros de la misericordia del Padre. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Me encomiendo a sus oraciones y los encomiendo en la Santa Eucaristía. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén.